Hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más importantes que Jesús nos hace: ¿quién decís que soy? Este no es solo un cuestionamiento histórico para sus discípulos, sino que es una pregunta que nos interpela a todos, aquí y ahora. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es solo una figura distante o realmente el centro de tus decisiones y tu fe? Lectura del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El día que lo invoco, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice: id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. La lectura del Evangelio que hoy contemplamos es un pasaje profundamente revelador, donde Jesús pone a prueba la comprensión de sus discípulos sobre su identidad y su misión. En este encuentro en Cesarea de Filipo, no solo se revela la verdad de quién es Cristo, sino que también se nos da una enseñanza poderosa sobre lo que significa verdaderamente seguirle. Cada palabra en este diálogo, cada gesto de Jesús,
nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras prioridades y la relación que tenemos con Dios. Este pasaje tiene la capacidad de tocar lo más profundo de nuestra alma, y es desde ahí que vamos a dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra meditación. Jesús comienza con una pregunta directa: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta, que podría parecer una simple curiosidad, tiene en realidad un peso tremendo. Jesús no está interesado en su popularidad ni busca la opinión pública como lo harían los poderosos del mundo. Más bien, lo que está haciendo es desafiar a sus discípulos, y a nosotros hoy, a pensar en la verdad profunda de su ser. Ellos responden mencionando las opiniones populares: Juan Bautista, Elías o uno de los profetas. Estas respuestas no son necesariamente incorrectas en el sentido superficial, porque la gente había identificado a Jesús como una figura importante, un profeta como los grandes del pasado. Pero ninguna de estas respuestas capta la esencia plena de quién es Jesús. Entonces, Jesús dirige la misma pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy? Esta es una pregunta que no solo confronta a Pedro y a los demás discípulos, sino que también resuena a lo largo de los siglos, llegando hasta nosotros hoy. Cada uno de nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos hacernos esta misma pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Nuestra respuesta a esta pregunta define nuestra vida espiritual, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. No es suficiente con conocer a Jesús de oídas, no es suficiente saber lo que otros piensan o lo que la tradición nos ha transmitido. Tenemos que llegar a una respuesta personal, una respuesta que brote desde lo más íntimo de nuestro corazón. Pedro, con la inspiración que solo puede venir del Espíritu Santo, responde: tú eres el Mesías. En este momento, Pedro da un salto de fe. Reconoce a Jesús no solo como un profeta o un maestro, sino como el ungido de Dios, aquel que había sido prometido desde tiempos antiguos. Pedro reconoce en Jesús la plenitud del plan salvador de Dios. Sin embargo, a pesar de esta gran confesión, la comprensión de Pedro aún está incompleta, como veremos más adelante. Después de esta revelación, Jesús comienza a enseñar algo que descoloca a sus discípulos: el camino de la cruz. Les habla de su pasión, de su sufrimiento, de su muerte y resurrección. Esto es algo que los discípulos no esperaban. Para ellos, la idea de un Mesías estaba ligada al triunfo, al poder y a la liberación de Israel de sus opresores. Pero Jesús les muestra una realidad completamente diferente. El Hijo del Hombre, el Mesías, debe sufrir, ser rechazado y finalmente morir para cumplir con la voluntad del Padre. Esta enseñanza es difícil de aceptar, no solo para los discípulos de entonces, sino también para nosotros hoy. En un mundo que glorifica el éxito, el poder y el prestigio, la idea de que la verdadera victoria se alcanza a través de la entrega total, a través del sufrimiento y la cruz, es un desafío radical. Pedro, que acaba de proclamar a Jesús como el Mesías, se resiste a esta idea. No puede aceptar que su maestro, a quien ha reconocido como el ungido de Dios, deba sufrir y morir. Y entonces, en un momento de debilidad humana, Pedro toma a Jesús aparte y lo reprende. Pero Jesús, con una firmeza que solo puede nacer del amor, lo corrige con palabras duras: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Estas palabras de Jesús no son una condena hacia Pedro, sino una corrección necesaria. Jesús está mostrando a Pedro y a nosotros que seguir a Cristo no es seguir los criterios del mundo, no es buscar la gloria y el éxito a la manera humana. Seguir a Cristo significa abrazar la voluntad de Dios, aunque ésta implique sufrimiento y sacrificio. En ese momento, Pedro está siendo tentado por el pensamiento del mundo, que rechaza el sufrimiento y busca el poder. Pero Jesús le recuerda que el camino de Dios es diferente, es un camino de entrega, de amor sacrificado. A continuación, Jesús llama no solo a sus discípulos, sino también a la multitud, y les presenta una enseñanza que es el corazón del discipulado cristiano: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Aquí está la clave de lo que significa ser cristiano. Seguir a Jesús no es solo admirarlo o escuchar sus enseñanzas, seguir a Jesús implica una transformación radical de vida. Implica negarnos a nosotros mismos,
Es decir, dejar de vivir centrados en nuestro ego, en nuestros deseos y ambiciones, y comenzar a vivir centrados en Dios y en los demás. La cruz que Jesús nos invita a tomar no es simplemente un símbolo de sufrimiento o de problemas personales. La cruz es el signo del amor más grande, es el instrumento de nuestra redención. Tomar nuestra cruz significa aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, incluso cuando esta voluntad nos lleve por caminos difíciles. Es confiar en que, a través del sacrificio y la entrega, encontraremos la verdadera vida, la vida que Dios nos ofrece. Jesús continúa diciendo algo que parece paradójico: quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Aquí Jesús nos está revelando el gran misterio de la fe cristiana. La vida verdadera no se encuentra aferrándonos a nuestras propias seguridades, a nuestros propios proyectos o ambiciones. La vida verdadera se encuentra cuando somos capaces de entregarla, cuando vivimos para Dios y para los demás. Es en ese acto de entrega, de amor desinteresado, donde encontramos la plenitud de la vida que Dios nos quiere dar. Hoy, este mensaje de Jesús nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras prioridades. Vivimos en una sociedad que nos dice que debemos buscar el éxito, la riqueza, el reconocimiento, que debemos evitar el sufrimiento a toda costa. Pero Jesús nos ofrece una visión completamente diferente. Nos invita a poner nuestra vida en sus manos, a confiar en su plan, aunque este plan implique la cruz. Nos invita a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Y en esa entrega, en ese amor, encontraremos la verdadera vida, la vida eterna. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos sigue siendo válida para nosotros hoy: ¿quién decís que soy? Esta pregunta nos desafía a examinar nuestra fe, a preguntarnos si realmente hemos hecho de Jesús el centro de nuestra vida. ¿Es Jesús solo una figura histórica para nosotros, solo un maestro de sabiduría, o es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador, aquel por quien estamos dispuestos a entregar todo? Si respondemos como Pedro, tú eres el Mesías, entonces también debemos estar dispuestos a aceptar lo que eso significa. Aceptar a Jesús como el Mesías significa aceptar su camino, el camino de la cruz. Significa estar dispuestos a dejar de lado nuestras propias ambiciones y deseos, para vivir según la voluntad de Dios. Este es un llamado radical, pero es un llamado que lleva a la verdadera libertad, a la verdadera vida. Jesús nos asegura que, aunque el camino de la cruz es difícil, no caminamos solos. Él nos acompaña, nos fortalece y nos da la gracia necesaria para seguirle. Y nos promete que, si perdemos nuestra vida por Él y por el Evangelio, la salvaremos. Esta es la gran esperanza que nos ofrece, que la vida entregada por amor no se pierde, sino que se transforma en vida eterna, en comunión plena con Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús nos invita a renovar nuestra fe, a responder nuevamente a su llamada. Nos invita a tomar nuestra cruz con confianza, sabiendo que en el camino de la cruz está la verdadera vida, la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. No tengamos miedo de entregarnos a Cristo, de perder nuestra vida por Él, porque solo en Él encontramos la vida que no termina. Que el Señor nos conceda la gracia de seguirle con valentía, de tomar nuestra cruz cada día y caminar tras sus pasos, confiando en su amor y en su promesa de vida eterna. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.